Muy bien. Cuando hablamos de sistemas numéricos, hablamos de un método que me permite describir de forma la matemática abstracta de los diferentes elementos que conforman un conjunto numérico. Entonces dice, ¿no? Un sistema numérico es una descripción matemática abstracta a través de la cual se representan, construyen, generan los números que pertenecen a un conjunto numérico. Ahora, este sistema numérico, jóvenes, está constituido por los siguientes elementos. Entre los elementos que componen el sistema numérico tenemos los dígitos, las letras, los símbolos, las operaciones, cuya sintaxis y semántica se establece mediante un conjunto de reglas que describen las operaciones válidas, tales como las operaciones aritméticas, las operaciones lógicas y las de relación. Visualizando más abajo en la pantalla podemos ver lo siguiente. Dice que tenemos 3 ejemplos de la sintaxis semántica de una operación, ya sea aritmética, lógica o de relación. Veamos en este caso la operación aritmética. Fíjese que aquí tenemos un dígito, una operación, 2 dígitos, una operación, un dígito, una operación, otro dígito, un operador y obviamente dígitos. Si nosotros empezamos a operar esto, nosotros podemos decir que el resultado es 10. A ver, operemos. Primero, 4 por 5 es 20. 25 más 5 es 30. Y 30 menos 20 es 10. Entonces el resultado es correcto. Bien, ahora operemos lo siguiente. Dice que tenemos la siguiente relación. 38 es mayor que 21. ¿Qué opinan? ¿Será correcto o será falso eso? 38, Verdadero. Verdadero. Entonces decimos es verdadero. Ahora dice que 48 mod 2, o sea, el residuo de la división es igual a 0. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, bien. Entonces, por lo tanto, me sale verdadero. ¿Por qué? Porque este operador que tenemos ahora descrito aquí es el operador AND, ¿sí? Ahora tenemos aquí el operador OR. Estas 2 barritas es el operador OR. Para este sistema numérico. Entonces, me dice lo siguiente. Me dice, 15 es menor que 88, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien. Ahora dice que 36 es igual a 63. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Entonces, pero como este es el OR, este es el O, dice, verdadero o falso me da verdadero. Eso dice la tabla de verdad. Acuérdese que anteriormente ya le mostró las tablas de verdad. Ahora sigamos. Tenemos lo siguiente, dice, otra operación lógica, otra relación, dice, 92 es menor que 88, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. 49 dice que es igual a 67, ¿es? Falso. Falso, bien. Y por lo tanto, falso o falso me da falso. Falso. Falso, pero no debería ser tan así. Listo, me daría falso. Y por lo tanto, esto está correcto. Así sería. Bien, entonces los sistemas numéricos, para resumir, ¿qué es lo que hacen? Nos permiten describir la representación de los números que pertenecen a un conjunto numérico, donde esos números están conformados por dígitos, letras, símbolos y operaciones, ¿sí? Eso es lo más importante. Continuemos. Ahora, analicemos uno de los conjuntos numéricos más utilizados dentro de la ciencia de la computación, que son los números binarios. ¿Por qué? Porque este número binario es el número que en realidad entiende la máquina. Si usted bien se recuerda anteriormente al inicio, hemos podido ver que el lenguaje los programas ya en ASM tenían puros ceros y unos, si bien recuerda. Entonces, y la computadora, con un paso más, una ensamblada más, ya los puede empezar a ejecutar sin ningún problema. Ahora, dice así, dice números binarios.
El conjunto numérico binario está constituido por dos dígitos, dice. Tales que ese conjunto se representa de esta manera, dice. Tiene dos elementos, un 0 y un 1. Ahora, dice que el 0 representa la ausencia de flujo de corriente eléctrica. Y el 1 representa el flujo de corriente eléctrica. Ahora, los elementos del conjunto binario son generados por un sistema numérico posicional en base 2. Fíjese, en base 2. Tal vez podríamos hacer algún detallito más de arreglo al material. ¿Por qué? Porque siempre es posible, un ratito, a ver dónde estábamos. Porque siempre es posible mejorar los materiales. Y obviamente soy medio exagerado en esa parte porque creo que es necesario siempre ir mejorando los materiales. Entonces le colocáramos en base 2, ¿sí? 2. Entonces tenemos como ejemplo lo siguiente. Dice que yo tengo un conjunto de secuencia de dígitos binarios, donde cada dígito tiene un valor posicional. Sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, o sea, dígito sub 7, dígito sub 8. Cuando yo reemplazo esta base 2, la base 2, entonces yo puedo decir que es 2 elevado a 0, por la posición que ocupa, 2 elevado a 1, 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo, 2 elevado a la cuarta, 2 elevado a la quinta, 2 elevado a la sexta, 2 elevado a la séptima y 2 elevado a la octava. Si yo opero esta operación de potencia, llego a obtener el siguiente resultado. 2 a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. 2 a la cuarta, 16. 2 a la quinta, 32. 2 a la 16, 64. 2 a la séptima, 128. Y 2 a la octava, 256. Entonces, estos son los valores posicionales para cada número binario. Posteriormente representaremos los números binarios. Ahorita nos interesa primero comprender cómo está constituido el conjunto de números binarios. Bien, ahora pasaremos al conjunto del número octal. ¿Qué hay con el número octal? El número octal dice lo siguiente, dice, el conjunto numérico octal está constituido por 8 dígitos, tal que el conjunto octal tiene 8 dígitos. Y siempre empieza desde 0 hasta 7 son 8 dígitos. ¿Por qué? Porque la cardinalidad del conjunto octal es 8. ¿Y qué es la cardinalidad? La cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene el conjunto octal. Ahora dice, los elementos del conjunto octal son generados por un sistema numérico posicional en base 8. Y obviamente, como ejemplo, digamos, ¿no? Nos dice de la siguiente manera. Nos dice, por ejemplo, el primer dígito octal, sub 0. El segundo dígito, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 y así sucesivamente hasta el dígito sub 8. Por lo tanto, como dice que es en base 8, ahora será 8 elevado a la 0, 8 a la 1, 8 al cuadrado, 8 al cubo, 8 a la cuarta, 8 a la quinta, 8 a la sexta, 8 a la séptima, 8 a la octava. Y operando esta potencia tenemos que 8 a la 0 es 8, 8 a la 1 es 8, 8 al cuadrado es 64, 8 al cubo 512, 8 a la cuarta 4096, 8 a la quinta 32768. Ahora analicemos la conformación de los dígitos decimales. El conjunto de los números decimales, jóvenes, es el conjunto más utilizado, especialmente por nosotros los humanos. Así que en algún momento de la historia, el hombre empezó a utilizar los dedos para poder computar. Y como tenemos 10 dedos, se cree de que ese fue el motivo de utilizar el número, o sea, el conjunto de los números decimales, o el sistema numérico decimal. Ahora, el conjunto numérico decimal está conformado por 10 dígitos, desde 0 hasta 9. Los elementos del conjunto decimal son generados por un sistema numérico posicional en base 10. Dice. Analicemos ese detalle. ¿Por qué dice que es en base 10? ¿Por qué? Porque cada dígito de un número decimal se lo va numerando con el siguiente índice. Dígito sub 0, dígito sub 1, dígito sub 2, dígito sub 3, hasta dígito sub 8. Y cada valor posicional es en base 10. Entonces 10 a la 0, 10 a la 1, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta y así sucesivamente a 10 a la octava. Por lo tanto, que cuando opero esta potencia, esta operación exponencial,
tengo lo siguiente, que 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000, 10 a la cuarta es 10.000, 10 a la quinta es 100.000, 10 a la sexta es 1.000.000 y así sucesivamente. Pero lo interesante del conjunto de los números decimales, jóvenes, que dice así, yo lo entiendo de esta manera. Dice 0, ceros, miren, no tiene 0. Un 0, solamente un 0. 2 ceros, fíjese, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, y puede ir viendo. Entonces la conformación de los números decimales me puede guiar de esta manera sin necesidad de utilizar una calculadora. Vamos ahora a los conjuntos hexadecimales. Dice que el conjunto hexadecimal está constituido por 16 dígitos, tal que el conjunto decimal tiene 16 dígitos. 10 dígitos de 0 a 9, que son los del conjunto decimal, y adopta 5 dígitos que son las letras del alfabeto. La pregunta común es, ¿por qué no escribieron el 10, el 11, el 12? Porque dentro de la computabilidad, jóvenes, no se podía utilizar 2 dígitos para representar un número, por la cantidad de dígitos binarios que necesitaba para su representación. Por lo tanto, buscaron un símbolo que permita representar al 10, otro al 11, otro al 12, otro al 13, 14 y 15. Así sucesivamente. Ahora, los elementos del conjunto hexadecimal son generados por un sistema numérico posicional en base 16. Entonces, eso es lo que hace el sistema numérico hexadecimal. Ahora, cada dígito hexadecimal, jóvenes, cada dígito hexadecimal tiene el subíndice sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, en función de la posición del dígito, operando. Entonces, operando la operación de potencia en base 16, tenemos 16 a la 0, 16 a la 1, 16 al cuadrado, 16 al cubo, dando como resultado 16 a la 0, 1, 16 a la 1, 16, 16 al cuadrado, 256, 16 al cubo, 4096, 16 a la cuarta, 65.536, 16 a la quinta, fíjese que tenemos 1.048.576. Fíjese que rápidamente va subiendo los valores. Y no así con los números decimales, que le cuesta subir un poco. En los números tales le cuesta mucho más todavía llegar a cifras altas. Y en los números binarios mucho más. Lo que significa que yo con pocos dígitos binarios, perdón, con pocos dígitos hexadecimales, puedo representar cifras muy altas, muy grandes. Y para representar cifras altas, grandes, necesito muchos dígitos binarios. Por lo tanto, el poder computacional de los dígitos, de los números hexadecimales, en realidad es superior al de los dígitos binarios. Pero el mejor sistema para poder sistematizar la información se ha dicho que es los dígitos binarios. Así que eso no podemos discutir. Por el estado o por cómo logra emular el estado, digamos, ¿no? De los valores, de los números o de los datos que está procesando. Por ejemplo, como dígito binario muy bien podías tener este dígito que tengo ahorita acá. Voy a escribir de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? De esta manera. Así que voy a marcar esto. Voy a aplicar con ustedes algunos arreglos. Y le voy a decir que este es de tipo que tenga una base 2, ¿sí? Mejor así, en base 2. El diseño en base 2. En base 2, ¿bien? Entonces le voy a decir que se alinea a la derecha para poderlo apreciar. Entonces, este sería un ejemplo de número binario. Miren. Pero creo que no me está mostrando bien. En base 2. Creo que voy a tener que borrar la palabra ejemplo o voy a tener que subir esto un poquito más arriba. Creo que va a tener que ser así. A ver. A ver si esto es un poco más, se pone más feo, ¿no? Prefiero borrar esto. Bien. Entonces, aquí tenemos un dígito binario en base 2 con su respectiva tabla de conversión. Entonces, lo que significa, jóvenes, que este dígito, que cada posición de este dígito
tiene un valor, le corresponde un valor de acá. Mire, a cada uno de estos dígitos. A cada uno de estos. Luego aprenderemos a convertir estos dígitos binarios. Por el momento, como decimos, ¿no? Nos las aguantamos un poco. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un flujo de bits. Bien, sigamos. Eso no necesita mucho Sigamos. pista, ¿no? Esto no nos queda. Ahora, ¿qué pasa con el conjunto de los números octales? ¿Qué pasa con el conjunto de números octales? Entonces voy a hacer lo mismo. Vamos a dar un ejemplito por acá. En el caso de los números octales tenemos lo siguiente. Los conjuntos de números octales, jóvenes, son números que están comprendidos entre 1 y el 7. Entonces puede haber 3, 0, 7, 1, 4, 7, 5, 0 y así sucesivamente. Entonces, estos números pueden ser, son números octales en base 10, ¿sí? Como ejemplo de un número octal. Entonces, o tal vez yo pueda hacer lo siguiente, decir que el valor de n es igual a un número octal. Bueno, haremos unos pequeños arreglos ahora. Decimos de esta manera. N es igual a un número octal. Obviamente también podemos hacer por acá, decir que n, vamos a decir n es igual a un número octal. Bien, seguimos. Ahora, ¿qué pasa con los números decimales? Con los números decimales pasa lo siguiente. Vamos a copiar. Dice que este n, este ejemplito, prefiero colocarlo acá también, en esta parte de aquí, en este nuevo ejemplo, ¿sí? Y decir que n está conformado por dígitos, tales como, voy a borrar estos dígitos, voy a colocar otra cantidad de dígitos, como el 4, 0, 1, 4, 9, 8, 9. Miren, este número, por ejemplo, es un número decimal. Y cada dígito que pertenece al número, está ubicado en cada una de estas posiciones. Miren, en cada una de estas posiciones, jóvenes. Bien, sigamos. ¿Qué pasa con el número hexadecimal? En el número hexadecimal es distinto también. Miren. Entonces, el número decimal tiene dígitos tal como, por ejemplo, el 8A, 5F, 3, 4, D, 7, 7C. Entonces, está conformado por puro de esos tipos de dígitos. Así. Tal vez lo ideal sería colocar esto más arriba. No aquí, miren, ahí. Me parece que sería mejor colocarlo allí. ¿Por qué? Tenemos el conjunto de dígitos y un ejemplo del número. Y obviamente, aquí abajo, tenemos la representación en base 16. Hagamos ese arreglo, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya le he dicho, siempre es posible mejorar los materiales. Y yo soy un poco medio, no sé si es medio exigente en eso con mis materiales. Me gusta que mis materiales queden cada vez más perfectos. Mejor, ¿por qué? Porque mis materiales son mis herramientas de trabajo. ¿Sí? Si mis herramientas de trabajo no son buenas, obviamente no sale bien la cosa, no sale bien el asunto. ¿Sí? Entonces necesitamos que los materiales sean muy buenos para que nos ayuden tanto a enseñar como también a aprender los contenidos de la materia. Bien. Sigamos. Un ratito voy a hacer una configuración más, que más probable es que sí se cambia cuando hago eso lo que he hecho ahorita. Cuando pase en clase de ofimática, se le enseña algunos detalles técnicos de cómo crear documentos que manipulen información numérica de este tipo. Bien, entonces ya tenemos, repasando, tenemos el conjunto binario y un número que pertenece a ese conjunto. El conjunto octal y un número que pertenece a ese conjunto. El conjunto numérico decimal y un número que pertenece a ese conjunto. El conjunto hexadecimal y un número que pertenece a ese conjunto. ¿Podría ser más largo? Puede ser más largo. ¿Podría tener 0 al medio? Puede tener 0. ¿Por qué? Porque el 0 es
es un dígito que pertenece, es un símbolo que pertenece al conjunto hexadecimal. Bien, ahora jóvenes vamos a entrar a la parte de lo que son conversiones. Pero antes de entrar a conversiones, antes de entrar a la parte de conversiones, me gustaría saber si hay alguna pregunta referente a lo que hemos visto ahorita. Le escucho, jóvenes, por favor, hable, comente, pregunte, opine. Pregunta, ¿esto puede ser usado en una base de datos? Disculpe. ¿Puede ser utilizado los números decimales y hasta hexadecimal en una base de datos? Se pueden ocupar cualquiera de estos dígitos. ¿Por qué? Porque mucho depende del tipo de datos que yo esté manejando. Si son números decimales, lo manejo como si fuera un número entero. Por ejemplo, si fuera un número octal, también. Si fuera un número binario, también lo puedo manejar con un tipo de dato entero, sin problema. Pero cuando estoy manejando números hexadecimales, no puedo manejarlo como entero. Entonces tengo que manejarlo como si fueran texto, cadena o caracteres, como le llaman, ¿sí? O sea, un vector de caracteres, ¿sí? ¿Hemos Ya, respondido la pregunta? ¿A eso se refería o era otra cosa? no, está bien, está bien. ¿Sí? Ya. Bueno, es lo que he entendido, jóvenes, la pregunta, pero si hay algo que hay que añadir, no hay problema. O sea, estos números se pueden guardar en una base de datos, pero para eso necesito especificar el tipo de datos que voy a utilizar. Por ejemplo, no podría yo meter letras en un tipo de datos de tipo entero. Me va a dar un error. Entonces, por lo tanto, lo ideal es utilizar un tipo de datos de tipo string o cadena. O texto, como lo pueda, como se define en el lenguaje de programación que estoy ocupando. Bien. ¿Alguna consulta más? Bien. Entraremos, jóvenes, ahora a la parte de conversión del sistema numérico. A ver, vamos a tratar de acomodar con ustedes el material que estoy preparando. Después les voy a mostrar la otra novedad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo en este sistema? Dice, ¿no? En este sistema hago lo siguiente, de esta manera, dice, dado el siguiente número decimal, dice, convertir a número binario, dice. Entonces, ¿qué debo escribir? Debo escribir de esta manera, la solución, dice, ¿no? Sea n un número decimal. Ahora dice que este número lo tengo que convertir a número binario. Uy, me estoy adelantando, joven. Un ratito, por favor. Primero teníamos que empezar esto. Primero, conversión de binario a decimal. Entonces, primero me dan un número binario. Este es el número binario. Está constituido por dígitos 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1 y 1, dice. Dice que es el total de dígitos que pertenecen o que son parte del número binario. Dice que debo convertirlo a número decimal. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo escribir la palabra solución y digo, ¿no? Sea n un número binario. Luego, debo empezar a solucionarlo esto, ¿sí? Entonces, una opción es de que agarremos y eliminemos esta palabra luego y directamente calculamos. ¿Les parece mejor así? ¿Les parece más sencillo así? Defino el número, defino la variable que va a manipular los dígitos y luego digo que n es igual a esto. Sí, me parece mejor. Lo otro lo voy a enseñar cuando lleven matemática discreta o lleven organización y arquitectura de computadora. Bien, entonces establecemos eso. Luego, jóvenes, agarro estos dígitos binarios y los voy colocando en la matriz. Entonces, esta matriz por el momento lo vamos a tener con cuadradito. Le he dicho que recién estoy arreglándolo esto. Antes lo tenía de forma distinta, ¿sí? 0, tenemos 1, 1, 1. Luego viene un 0, viene un 1, 1, 1, 0, 1 y 1. Bien, ahora, una vez que hago eso, dice que para poder convertir esta secuencia de bits a número decimal, ¿sí? A número decimal, debo sumar todas las posiciones, todas las ubicaciones que tienen un valor de 1. Mire todo esto de acá. Entonces, ¿qué debería sumar? Voy a borrar esto. ¿Y qué debería sumar? Debería sumar el valor posicional. ¿Cuál es el valor posicional? Por ejemplo, 1024 más 512 más
128 más 64 más 32 más 8 más 4 más 2 y listo. ¿Cuál sería el resultado, jóvenes, de esto? Por favor, lo pueden sumar ustedes y me dan el número. ¿Cuál es el resultado? Hola. ¿Cuál sería el resultado? Sensaciones en tu reunión. Ay, sí, ¿verdad? Lo que pasa es que, no sé, siento como que el peinado está así. Pues, dícteme, por favor, el resultado, jóvenes. 1716. Ya, 1716. Se va a apuntar 10 puntos, por favor. Creo que anteriormente me ha preguntado, ya van 20, ¿no? Está participando, ¿sí? Así que anótese el motivo. En algún lugar, porque esos puntos le permiten ganar cierta cantidad de puntos que están destinados justamente a su participación. Y solamente gana el puntaje total quien más participa, o quien opina más, quien ayuda a mejorar las cosas. Bien. En realidad de 1774, ingeniero. 1734, bueno. 74. ¿Cuánto? 74. 1764. No, 74. 1774. Ya, bien, ahorita vamos a ver. Lo que pasa es que no tengo ahorita, tengo que habilitar todavía la calculadora para que hagamos la prueba. Entonces, si está bien, no hay problema. Pero caso contrario, debe saber que Windows tiene una calculadora estándar. Y usted puede tranquilamente sumar con esta calculadora todo. Para mí es un poquito complicado porque la pantalla me lo hace me lo ocupa todo el espacio, ¿sí? Bien, asumamos de que está bien. Entonces, ¿qué decimos para finalizar, para concluir? Decimos lo siguiente. Decimos, por lo tanto, el dígito binario que tenemos aquí, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, es igual a 1774 en base 10. Entonces, con eso habríamos solucionado nuestro problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacemos un hito más? Sí. Un hito más, ya. Entonces, ahora para mí ya va a ser más fácil hacer el ejemplo. Mire, esa es la gran ventaja de a veces llegar a sistematizarlo, ¿no? Entonces voy a copiar, mire, pichanga, ¿no? Borro toda esta parte de aquí. Bien. Borramos todo esto también. Vamos a colocar una letra A para que no perdamos todo lo que tenemos, ¿sí? Y siempre va a ser igual, híjole, algún número. Así que vamos a colocar otro número cualquiera, no importa. Ay, mi madre, a ver, cualquier otro número. Ya. Había estado fuera de evento. Que a veces se sale del evento y cuando sale del evento, obviamente, escribe cualquier otra cosa. Mejor desde acá. Hay que tener mucho cuidado para escribir este tipo de números cuando uno lo hace en la computadora. Hay que ser un poquito cuidadoso. Bien, entonces borramos también esta parte de acá. ¿Sí? Vamos a colocar por un momento cualquier número. Y ahora ustedes me van a dictar cuál es el dígito binario que vamos a convertir. Dícteme, por favor, un número binario. ¿Quién me dicta? 0101. Ya. No tiene sentido colocar 0 primero, así que empezaremos con 1. 1. 1001. 1001. 110. 0. ¿Algo más? 01. 01. ¿Nada más? ¿Ya? Si no hay nada más, entonces lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Agarro y digo lo siguiente. Digo, ¿no? Sea, ¿qué cosa? N igual a qué? Al dígito 1001111, ¿sí? 0101. Un número binario. A ver, ¿está correcto? Sí, 041001. Bien, ahora tengo que meterlo a la tabla de conversión. En la tabla de conversión coloco 1, 0, 1,
0, 1, 1, 1 y 1, 0, 0 y 1. Bien, una vez que he hecho la transcripción correcta, debo sumar todos los valores posicionales que están con 1. Miren, con 1. Entonces sumaremos eso. Voy a borrar con calmita porque le cuento que hay que tener mucho cuidado. Entonces sumaría 1024 más 128 más 64 más 32 más 16 más 4 más 1. Y dice que eso me da igual a un valor. Por favor, opérenlo, señores. Sume 1269. 1269. 69. Sí, ¿Está bien? Sí. sí, así es. Ya, bien. Ya, ¿quién me ha dado el resultado? Se anota 10 puntos también. Anteriormente alguien corrigió otros 10 puntos. Por favor, vaya anotándose. No se olviden. Anótenlo porque después me lo tienen que pasar. En algún momento vamos a consolidar. Generalmente consolidamos en clase, me lo van a dar. Tengo tantos puntos acumulados y ya nomás lo anotamos, ¿sí? Bien. Ahora, entonces, nosotros como hemos empezado con una hipótesis, que es esto igual a n, hemos hecho todo esto, concluimos. Por lo tanto, decimos que este dígito binario que tengo aquí, este dígito binario, que voy a copiarlo aquí, este dígito binario es igual al número, voy a borrar esto con mucho cuidado, ya saben de que 1269, dice, en base 10. Ahora vamos a quitar estas lineecitas que creo que no está bien ya que estén. ¿Se ve mejor así o con líneas, jóvenes? ¿Cómo se ve mejor? Con líneas. ¿Con línea mejor se ve? ¿Ya? Así. Disculpe, le falta cambiar la base en los valores y el resultado de la suma. Aún está con base 2. ¿Y este con qué base era? A decimal. Perdón, Este me equivoqué. binario y este decimal. Está bien, no hay Ya. problema, no hay problema. Pueden hacer todas las observaciones. ¿Por qué? Porque hay a veces que, como estamos aquí manejando la máquina, y a veces uno se confunde con los dígitos, ¿sí? Lo mismo pasa en la pizarra, porque uno mira y no observa muy bien, no tiene toda la proyección que ustedes tienen a veces cuando están viendo del frente. No hay problema, estamos para eso. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar una conversión de decimal a binario. Este era el que íbamos a hacer anteriormente. Pero ocurría lo siguiente, de que les decía que ese material lo estaba preparando para que empecemos. Bueno, de todos modos nos vamos a dar un número que es... Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. 341 le vamos a colocar. ¿Están de acuerdo? Para que no sea muy grande. Entonces, ¿qué decimos? Conversión de decimal a binario. Dice, dado el siguiente número decimal, 341, convertir a número binario. Dice. Solución, dice, sea n igual al número 341 decimal. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice que debo escribir 341 dividido entre 2. Pero para este caso, yo voy a hacer lo siguiente. Debo compartir estas dos celdas. Por eso estoy preparando el material, así que con ustedes lo vamos a hacer. Vamos a combinar estas dos celdas. Bien. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Un ratito. Vamos a eliminar alguna de estas columnas. Creo que tenemos columnas por demás. Así que voy a eliminar todas estas columnas de acá. Combinar, eliminar celdas. Quiero eliminar todas las columnas, lo voy a hacer. Bien. Luego, después de eso, ¿qué debo hacer? Voy a colocar aquí varios espacios. A ver. Híjole, no me deja colocar espacio. Bien. A ver, voy a extender esto un poquito. A ver si así sí me deja. Es hasta que prepare la plantilla. Lo más complicado es preparar las plantillitas. Una vez que ya tenemos la plantilla, el resto es como decimos, es pichanga. Así que ustedes ya están viendo cómo se hace estas cosas, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces agarro el número 300 tanto. Para que sean para más números más largos, lo voy a colocar así. Sí, está bien. A ver, para números más largos más.
Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Dice, ¿qué debo hacer para poder realizar este tipo de conversión? Debo saber algo, jóvenes, de que para convertir este número 341 de decimal a binario, debo hacer lo siguiente. Debo agarrar y decir el número 341 debe dividirse entre 2 o debo sacarle la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Debo sacarle la mitad, dice. Bien, entonces vamos a hacer eso. Voy a abrir la calculadora porque ahora sí necesito la calculadora porque si no, hacerlo de memoria, uno se equivoca y lo que menos quiero es equivocarme. Entonces, abro la calculadora y empiezo a escribir lo siguiente. Voy a colocar ahí. Dice, sí, 340, primero borraré por si hay algo en la memoria, 341, dice que debo sacarle la mitad, dividido entre 2. Y saco. Y me pregunto, dice que me da 170 entero. Siempre debo colocar lo entero, 170. Pero debo hacerme una pregunta, me dice, ¿no? ¿Es una división exacta? ¿Hay carry? Este es como el carry, el arrastre, ¿estamos de acuerdo? Entonces digo yo, ¿hay carry? ¿Hay arrastre? Me pregunto. Y yo digo que sí, hay carry. Por eso coloco un verdadero lógico. Ahora agarro el número 170, voy a borrar esto, solamente debo escribir la parte entera y divido entre 2. Y digo, ¿cuánto me sale? 85. 85. Y me pregunto, ¿hay carry? ¿Hay arrastre?